Buenas tardes, saludos a todas y a todos. Primero agradecer a la doctora Ana María Castillo, que gracias a su proyecto Fondesit estamos en cierta forma nosotros todos acá. Agradecer a César Pacheco, coordinador de la carrera de diseño, de periodismo. ¿Se bajó? ¿O se escucha bien? ¿Se escucha bien o no? Perfecto, ya. A César entonces, a través de la carrera de periodismo y también del magíster en comunicación, donde yo soy parte ya hace un par de años. Quisiera partir con una pequeña introducción respecto, permiso, a una cosa bien concreta. Cuando César me plantea que desarrolle esta ponencia y empiezo uno a sondear nombres, ¿no es cierto? Cuando uno nomina algo, se enamora porque conoce el trasfondo y la raíz de lo que se trata. Y después, viendo el nombre, me doy cuenta que suena tremendamente complejo. Incluso yo como estudiante, probablemente de pregrado, no habría ido, porque me voy a enfrentar como algo teórico muy duro. Espero que no sea así. Sin embargo, trabajo la teoría. Hay estudiantes de las cuales acá yo le hice clase en computación, que era una cosa técnica muy alejada. Pero esta teoría yo la abordo desde cómo el diseño la conoce o cómo el diseño y la comunicación visual la hacen parte. No voy a hablar de los griegos, de lo que es Tecné, de lo que es mimesis, ¿no es cierto? Pero sí me voy a situar en unos puntos de tensión que quiero y que creo que va a ser recursivo durante la ponencia que yo voy a realizar. La pregunta siempre viene, teóricamente, ¿qué es lo que es imagen? Y desde la posición de diseñador y desde la posición de un conocedor novato, inspectore, como diría, ¿no es cierto?, el Vaticano, de la teoría de la imagen no se puede hablar desde la teoría sola, si uno no integra a quienes hacen imagen. La teoría de la imagen es un cruce entre quienes construyen imagen día a día, y en eso están los artistas, los pintores, los comunicadores visuales, los periodistas. Y ese cruce que hacen los investigadores detrás de muchos autores. Todo texto es un texto leído, como habría dicho algún filósofo en algún tiempo. Y voy a hacer una narración no hegeliana, como lo habría hecho Hegel. Hegel habría hecho una correlación desde el inicio hasta el final. Yo voy a saltarme etapas durante este proceso. Primero, quiero partir con esta imagen, ¿ya? Esta imagen, como lo diría Mitchell, es una imagen o una metaimagen o una imagen multiestable. No es tampoco aprehensión mía ver qué ven primero, si ven el pato o ven el conejo. Aunque la psicología diría que el que ve el pato probablemente sea un asesino o quizás no. No voy a trabajar con eso. Pero sí voy a situar esta imagen como parte de la atención, porque lo que Mitchell decía, y lo toma Wittgenstein, que lo voy a abordar un poco más adelante, que estas imágenes permiten poder tener una comprensión muy concreta de los momentos que uno está viviendo. Aquí hay otra, ¿no es cierto? Tampoco ahondar qué ven primero, si ven el vaso o ven las personas, o eso es una especie de candelabro. Sí me voy a tener en esto un momento. Hay un teórico de la imagen que a lo mejor lo conocen, a Gombrich. Gombrich habla lo siguiente de esto. Gombrich dice que esta imagen resume el enigma del estilo del arte. Cuando, yo lo voy a hablar desde el diseño, aquí tengo una colega que también lo puede, espero que lo corrobore. Cuando uno hace un encargo dentro del diseño, y le llamo encargo o solicitud, respecto a que un estudiante haga un afiche, un cartel que sea alusivo al diseño gráfico, lo más probable es que utilice pinceles y lápices, el estilo. Entonces Gombrich toma esta imagen, que es una clase egipcia de arte, y dice que el estilo nace o se puede responder con esta imagen, que es una imagen, que sale en el New Yorker Magazine en el año 1955. Pero además, Gombrich dice que con esta imagen uno puede representar la historia de la representación visual. Wittgenstein, alguno de ustedes lo más seguro que lo conozca, hay dos Wittgenstein. El primero, del Tractatus Lógicos Filosóficos, donde él decía que la palabra define mi mundo.
lo que yo puedo conocer a modo de palabra es lo que va a reconocer en sí mi conocimiento. Él después se desdice esto y en investigaciones filosóficas él tiene una cita que voy a leer, que dice que fuimos presos de las imágenes y que por fin nos podemos liberar. Es decir, fuimos presos de las palabras y que las palabras ahora nos pueden liberar. Gombrich se preocupa particularmente de la primera imagen que vimos, que era del pato conejo. Y él, lejos de darle un uso psicológico o filosófico, él la valida como un método de enseñanza, como un modelo de enseñanza. Es decir, permite que a la mente salir del espacio cautivo. Es decir, permite que podamos cuestionarnos la existencia del cerebro a través de cómo es representado estas reproducciones. Y él crea su propio pato conejo. Me voy a situar en Peirce en este caso. Peirce, el semiótico norteamericano, el lógico semiótico. Y situarme en Peirce, ¿por qué? Porque Wittgenstein, al igual que Peirce, extrae todos los elementos que pueden ser contaminantes de la comprensión, es decir, deja el signo reducido a su más mínima expresión, y este signo, nuevamente en Peirce, se enriquece. Ustedes lo están enriqueciendo y lo están transformando. Posterior a ello, Foucault también se pregunta por estas imágenes multiestables. Foucault es el filósofo del poder, y él veía en estas imágenes multiestables, o las metaimágenes, según Mitchell, como un símbolo del poder. Y él hace una búsqueda principalmente durante la historia del arte. Recordemos que el diseño es una disciplina, una ciencia. Todavía está la discusión de lo que es Nobel y que nace en cierta parte de la teoría del arte y del arte en sí. Entonces, Foucault dice lo siguiente, que la ilustración en la época clásica era la noción de ciencia que había, y que el saber consistía en ordenar representaciones para así conocer el orden del mundo. Es decir, de cómo yo representaba era el orden del mundo que yo conocía. Y él toma esta imagen, la famosa imagen de Velázquez, Las Meninas, ¿ya? Que fue pintada, si no me equivoco, en el 1650, 1656, que ahora está en el Museo Reina Sofía en Madrid. Y Foucault lo que dice, bueno, identifica lo que todos identifican ahí, ¿no es cierto? Velázquez está ahí, aparece, una menina, la infanta en el centro, las chaperonas y una persona en el marco de la puerta, y al lado reflejado un espejo con dos personas. Lo primero que dice Foucault es, esto es una oscilación infinita de reciprocidad de miradas. Es decir, podemos mirar a Velázquez, que nos mira solapadamente desde esa comodidad detrás de un cuadro, y digo la comodidad porque era el lugar donde él mejor estaba, y se produce esa oscilación constante. Lo segundo que dice Foucault es que la luz que aparece por la derecha es el símbolo de la ilustración, que no toca a todos por igual. Es más, si ustedes se dan cuenta, la infanta es la que está más iluminada, pero también ilumina en cierta forma al cuadro que está en el fondo, ¿no es cierto? Y también a Velázquez. Esta es, según Foucault, la representación más importante, pero nadie la nota, porque esa iluminación es imposible que se hubiese dado pictóricamente o fotográficamente como estaba ahí. Y ahí aparece nada más y nada menos que el rey Felipe IV y Mariana. Y al lado, la representación del espectador, que es el único que ve el cuadro completo. Es el único que ve el cuadro completo dentro de esta escena. La pregunta es, ¿por qué Velázquez realizó esta obra tan compleja? ¿Por qué? Porque Velázquez quería ascender de nivel social. La mayoría de los pintores de esa época eran meros artesanos. No, para la época, yo trabajo con la artesanía, de hecho es parte de mi foco de estudio, pero para la época el artesano era una persona que construía algo, ¿no? Es como una persona que nos hace un servicio ahora, un servicio de el arreglo de un mueble, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y además que la mayoría de los cuadros de esa época eran meras representaciones religiosas, cuadros muy, muy simples.
Entonces, como decía, Velázquez quería ascender de nivel social porque aparecería junto a los reyes. Entonces el plan de Velázquez, sumado a limitado a la episteme de la época, recordemos que en esa época la persona con mayor conocimiento era equivalente aproximadamente a una persona que tenga alrededor de un curso de segundo medio, ese era lo más elevado en cuanto a conocimiento, entonces era una episteme muy limitada. Entonces Foucault ve en este cuadro dos cosas que son constituyentes de él: el poder y la representación. ¿Por qué el poder? Porque el poder lo ejerce el cuadro y el pintor. Era un arma de guerra que trascendió 5 siglos y hasta el día de hoy se sigue hablando. No solamente Foucault habla de las meninas, habla Gombrich, habla Mitchell, habla Melot y habla una serie de otros investigadores respecto a esta obra maestra que hizo Velázquez para poder ascender de nivel social. O sea, creo que los políticos podrían aprender de ello. Entonces, Velázquez pasa de ser un servidor, pero a la vez es un maestro. Servidor en el sentido que él aparece junto a los reyes, como a disposición de ellos, como el retratista de turno, pero a la vez un maestro porque está mucho más importante que los reyes. Y ese plan le surtió el efecto. Además, el segundo momento que Foucault dice que es por qué la representación máxima o es el cenit de la representación, porque la representación está hecha por el propio productor, que es Velázquez, que nadie sabe lo que está pintando. La única persona que sabe es aquel que está al fondo, ¿no es cierto? El segundo objeto representado, que son los reyes, están en segundo lugar. Y en tercer lugar, la observación. Pero nosotros no podemos ser el observador, porque si fuésemos nosotros el observador, tendríamos que pasar a ser un objeto pintado que está en el fondo. Entonces este cuadro nos deja lo siguiente: lo único que no puede ser representado en esta obra es el acto de pintar. Si los reyes aparecen en el cuadro, ¿no es cierto?, se rompen las cadenas de tensión, de composición pictórica. Se rompe el número dorado, ¿no es cierto?, la regla de los tercios, etc. Y ustedes como espectadores no pueden ser representados, porque si hubiesen sido representados sería como esa cámara que capta las almas y deberían estar pintados dentro. Foucault también tiene otro ensayo, que es este cuadro de Magritte, que esto no es una pipa. Y Foucault se pregunta principalmente ¿por qué hay una palabra que se contradice a una imagen? Aquí hay un alcance y algunas reproducciones que hizo un ilustrador, Alberto Montt, que pone en tensión esta relación entre la imagen y la palabra, incluso la identidad. Pero ¿qué quería hacer, según Foucault, Magritte con esta obra? Primero, la relación íntima que hay entre el lenguaje y las palabras, ¿no es cierto? El lenguaje y las palabras, esa relación es infinita. Foucault propone que esa imagen es un caligrama. ¿Por qué un caligrama? Le voy a citar algo que sale en el ensayo de Foucault. El caligrama busca borrar lúdicamente las más antiguas oposiciones de nuestra civilización alfabética, es decir, mostrar, nombrar, mirar y leer, es decir, poner en duda la certeza. Si hubiese una competencia entre texto e imagen, ¿quién ganaría? Es una pregunta que vamos a tratar de responder más adelante. Pero se le hace una entrevista a Magritte cuando saca esta obra que es La tradición de las imágenes. Magritte dice que él nunca puso una pipa, él puso una representación de una pipa. Una imagen que tiene volumen, que tiene una serie de elementos, pero es una imagen de una pipa. Y en ese caso gana siempre el texto. En diseño nosotros trabajamos este teórico, que es Villafañe, ¿ya? Dice que toda imagen tiene un referente real, ¿ya?, en la naturaleza, independiente del medio que lo produzca. Además trabajamos con Vilches, y Lorenzo Vilches hace la siguiente pregunta: ¿una imagen existe solamente porque hay personas que se preguntan por qué existe? Si no, una imagen sería algo más en la naturaleza. Pasando al siglo XX, después de la Guerra Civil Española, aparecen un par de textos. Uno es este, de lo espiritual en el arte, de Kandinsky, y el otro es la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, que es esta, que es una obra maestra, que nadie la tomó en cuenta en esa época, solamente Adorno y Horkheimer, que hacen la dialéctica, y nunca dicen que se inspiraron en Benjamin. Bueno, y Benjamin
al igual que Kandinsky dice lo siguiente. Kandinsky dice, la música nunca utilizó sonidos de pajaritos, ni agua corriendo, la música clásica, para representar que eso era la naturaleza. ¿Por qué la imagen tiene que representar y ser icónica o figurativa? Pero la gente no entendía. Le producía rechazo ver el Guernica hecho en alusión a la Guerra Civil Española. Por el contrario, tenía una aceptación unánime por Chaplin. Hoy en día nadie cuestionaría lo que era Chaplin. Bueno, lo cuestionó Benjamin en su época. ¿Por qué Benjamin decía eso? Porque la tradición del figurativo y del realismo llevaba siglos de relación íntima. Todo antes había sido figurativo. Además, otra cosa que sale en ese texto es que el coleccionismo busca adueñarse de los objetos. Benjamin en ese libro plantea varias cosas: el aura, el coleccionismo, ¿no es cierto? Y también plantea lo que es el paseante o el flanear. Todos queremos adueñarnos y poseer estas imágenes. Entonces, no basta con visualizar una imagen de la Gioconda en el Louvre, sino que yo la quiero traer. ¿Y de qué forma? En una camiseta, en una estampa, en un póster, etcétera, etcétera, etcétera. Además, él habla del aura, que él solamente lo veía en el teatro y no en las películas. Hay un problema de comprensión con eso, que a lo mejor podía dedicarle un minuto después, pero le dice algo bien concreto, que el cine se esfuerza en los efectos especiales y no en la esencia o en el relato o en el guión. ¿Cuánta razón tenía? Porque hoy en día vemos eso. De hecho, cualquier película que ustedes analicen y se toman el cuadrado semiótico de Greimas, inspirado en Prop, pueden sacar los actantes y tienen los personajes listos. O sea, saben la narratividad de una película sin cuestionarse mucho. Hablo del cine comercial, por supuesto. Bueno, Warhol tomó esta idea de una especie de sátira, lo que decía Benjamin, y él dice, si yo puedo tener una Mona Lisa, mejor tengo 4 o 32. Entonces hace el cuadro de la Mona Lisa, ¿no es cierto? Hay un ejemplo que comentaba con un colega que está en España y él no entendía cuando vino acá a Chile unos puestos, fue en el año 2011, después de la muerte de Camiroaga, que estuviese representado en tantas escenas de colección. O sea, hasta ahí llega el mundo del fanatismo. Bueno, es parte un poco de lo que decía Benjamin. Bueno, Duchamp en el año 1912 vio que había un cambio en el arte y ya había aparecido la fotografía y que el arte ya no debería seguir siendo igual. Tenía que integrar estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? También hay una frase que yo tengo anotada acá de Simmel, que dice que las ciudades son mecanismos gigantescos. ¿Qué pasaría si en algún momento de la historia todos los relojes de Berlín se echaran a perder? El mundo cae en un caos. Es una alusión a que habían que todos los medios, al igual como la pintura, como la imagen, agarra valor en la polis, en Grecia, la imagen agarra valor realmente en las ciudades, en ese cosmopolita, en esa situación neoliberal. Ahí es donde la imagen realmente toma fuerza, ¿ya? Entonces, Duchamp ya lo había visto en el año 1912. Y en esto voy a detenerme con mucha humildad respecto a lo que dice Pablo Oyarzún. Pablo Oyarzún tiene un texto magnífico que se llama Memory, Moment and Tears, que es un artículo que está disponible en inglés. En español creo que no hay una versión, salvo algunas citas que hacen un libro que yo voy a mencionar más adelante. Y él revive a Hegel, en este sentido, revive a Hegel y lo pone en voz de qué pensaría Hegel respecto a la fotografía. Si ustedes no saben, Hegel murió un par de meses, si no me equivoco, antes de que apareciera la fotografía. Y él decía que el tiempo era un continuo. Ese continuo se relacionaba con una serie de imágenes. Es decir, yo conozco a un familiar mío, a mi hermano, a mi madre, a través de la historia. Entonces tengo una serie de imágenes y esa memoria es base de mi identidad. Entonces propone como la memoria un eslabón mediador, una sucesión de momentos, ¿no es cierto?
Esta es una imagen cualquiera, extraída de internet, no puse la fuente, error metodológico, pero bueno. Esta fotografía es del año 1890, 1900, si no me equivoco, y una familia cualquiera. ¿Qué habría dicho Hegel de esto? Que eso no es identidad, es identificación. Porque yo no sé el espíritu de desarrollo de esta persona, sino que yo puedo identificar. Aquí hay un papá, un abuelo, una mamá y niños, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con uno, que cuando uno tiene una fotografía y la ve, lo que diría Susan Sontag, congela el momento. Y eso sería como una especie de shock para Hegel, porque él siempre vio el momento de una forma ordenada. Y la fotografía nos permite viajar hacia el pasado. Eso es una máquina del tiempo. Dentro de lo que planteaba hace un rato atrás con la competencia entre una imagen y un texto, ¿quién ganaría? Melot asegura que la imagen, primero, es una imagen mental. O sea, para que alguien pueda hacer una imagen tiene que tenerla en su cerebro. Luego, hay que nombrarla. Y en eso voy a profundizar un par de diapositivas más adelante respecto a cómo lo hacían las tribus, ¿no es cierto? Antes de que llegaran los españoles aquí a Chile, cómo hacían gregas, ¿no es cierto? Y cómo estas se representaban. Y esta lengua, entonces, que designa, que denomina algo, materializaba a través de una imagen. Esta fotografía es parte de los vestigios tehuelches que están en la región de Aysén, donde yo estoy enfocando una investigación que comenzamos junto con el profesor acá presente hace un par de años, pero yo ya me enamoré de la zona y seguí, y estábamos conversando de eso justamente hace un rato atrás. Y la pregunta es si sabían los tehuelches el significado de lo que estaban haciendo, de esta imagen. Muchos antropólogos, sociólogos, investigadores, historiadores se han preguntado. Worringer, un historiador, dice que no, que solamente estos tribus buscaban delimitar su espacio, identificarse, una especie de huella, ¿no es cierto? Una especie de santo y seña que ellos tenían, porque es lógico entender que las tribus no tenían límites políticos en esa época. Estoy hablando hace 3.000 años atrás, ¿ya? Mucho antes incluso de la cosmovisión mapuche. Los tehuelches habitaban principalmente Argentina, la Patagonia Argentina, pero venían a morir a Chile, porque según algunos investigadores, Chile era el paraíso. Aquí habían cosas, frutas, imágenes, lluvias, tempestades que en Argentina, en el lado donde ellos habitaban y cazaban, no existían. Por ende, entonces, Malraux propone que el artista no busca representar la naturaleza, quiere rivalizar con ella. Y en eso tiene mucha razón con lo que dice Paul Klee. Paul Klee dice, el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo que no existe. O sea, crea arte, ¿no es cierto? Bueno, Malraux propone que el arte o la naturaleza busca rivalizar con ella, y el artista también. Entonces los símbolos rupestres buscan ordenar el mundo. Aquí hay una serie de 5 gregas que están en las murallas de la región de Aysén, principalmente en la comuna de Río Ibáñez. Esta es como una especie también de llamada de atención, que no están protegidas por nadie. De hecho, con la persona que yo recorrí estos lugares donde están estas gregas impresas, que tienen aproximadamente más de 3.000 años, la gente va con su cincel y saca un pedazo y se lo lleva para la casa. De hecho, está libre de tránsito, no es fácil llegar, pero los que conocen van con su cincel y se traen un pedazo. Entonces estos símbolos buscan ordenar su mundo. Y en esto, para finalizar mi presentación, como decía recién, yo estoy desarrollando una investigación en el caso de la alfarería de Río Ibáñez. Yo me situé en Hobsbawm. Hobsbawm tiene un texto que se llama La invención de la tradición, donde dice que toda tradición es inventada. No hay ninguna tradición que salga por sí sola, ¿no es cierto? Puede ser por un accidente de la naturaleza, podría ser por una persona, por la tradición, pero siempre hay alguien que lo inventa. Entonces me pregunté quién produjo la artesanía o la alfarería que hay en Río Ibáñez. Llegando a la zona, entrevistando, me di cuenta que hay una persona que llegó en el año 70, que se llama Pedro Isla Maldonado. Él nace en la ciudad de Chillán, estudia en la Escuela Normal de Chillán, siempre le gustó la artesanía. A través de un cura, Padre Antonio Ronchi, se va a la Patagonia con el fin de capacitar a las mujeres en un
oficio o un arte. Como él era artesano, se da cuenta de lo siguiente, se da cuenta de que la alfarería o la greda que está disponible ahí es una de las más puras de Chile, está libre de metales pesados, por ende se puede exportar. Y con una visión adelantada al año 70, se da cuenta que también si él normaliza la forma de hacer artesanía, es posible que las mujeres de esa zona y las familias puedan vivir de ello. Recuerden que la Patagonia en el año 60 era un lugar inexplorado. Era muy difícil llegar, mucho más difícil que llegar a, o sea, la Patagonia Norte, en este caso a Aysén, mucho más difícil que llegar a Punta Arenas. Y él, bueno, pero él hace el recorrido que hice yo y él, bueno, él lo hace primero indudablemente, y él mide estas grecas que están representadas en los muros y las coloca en estas imágenes que estamos viendo acá. Esto es gentileza de un colega de la Universidad Católica de Valparaíso. Él observa, de hecho, seguido de ello, la naturaleza. Se da cuenta que existen los caiquenes, que son unos gansos silvestres que están solamente en la Patagonia, y empieza a hacer un proceso de diseño, que para un diseñador como yo, a mí me dejó en shock. Porque él empieza a hacer esto. Perdón, esto es una boleadora de Huelche que también la resignifica. Él empieza a hacer un proceso de síntesis, sin tener nociones de diseño. Yo entrevisté a la viuda, porque él murió en 2008, él nunca había escuchado hablar del diseño. Pero él se da cuenta que la única forma de poder transmitir la identidad de la región, del lugar, es representando lo que los constituye como Patagonia. A través de tres cosas. Bueno, ahí está este caiquén, termina en esa figura que está acá, y la boleadora termina en esta que está acá a la derecha. Y él se da cuenta de tres cosas. Primero, une la tierra como producto único, y es único porque está solamente en Lagos General Carrera, esa alfarería, esa arcilla. Seguido de ello, une el cuero de chivo, también un animal que vive en esa zona. Y tercero, une la grega. De esa forma resignifica y aumenta el signo y transmite la cultura propia del lugar. Ese es el caiquén y esa es la boleadora, ¿ya? Son otras aplicaciones que hay. Ahora, desde el diseño, ¿cómo esto puede comulgar? ¿No es cierto? Yo dije que esto iba a ser como algo atemporal. Benjamin plantea, volviendo a Benjamin, plantea dentro de la obra de arte de la era de su reproducibilidad técnica, que las cosas carecen de aura cuando son reproducidas ad infinitum. Pero él no habla de la reproducción por reproducir, sino que él habla de la copia. La copia, dice llanamente, cuando uno va a la casa de alguien y ve que tiene un cuadro de Monet, claramente no es el original. Entonces eso ya es una mala intención de tener una imagen. Y pasa algo fantástico en este sentido, que en los años 30, el primer tercio del siglo XX, se une el diseño, se une el periodismo, se une la publicidad y se une los medios de comunicación en una sola cosa, en el proceso creativo. ¿Alguien me puede decir que esto no es un proceso creativo? El artista tiene el mismo proceso creativo del diseñador, el mismo proceso creativo que tiene el periodista cuando está trabajando con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y tiene que redactar una nota. Hay un proceso creativo detrás de ello, que sigue una rigurosidad metodológica, pero hay un proceso creativo. De hecho, el arte ahora, integrando los nuevos medios, transitan entre el diseño. Entonces compartimos algo. Compartimos un nivel epistémico que, dicho sea de paso, puede ser un saber superior. Esta imagen yo la tomé prestada del Consejo de la Cultura, que es un concurso de los 100 años de Violeta Parra. Aquí está el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, respecto a cómo ellos veían a Violeta Parra. Aquí hay un proceso creativo por excelencia. Esto es un mencionado honroso. Para finalizar mi presentación, les dejo ahí con la bibliografía que yo trabajo. Bueno, es mucho más. Yo dejé fuera, por ejemplo, hubiese sido bueno haber hecho un cruce entre lo que es Aura para Benjamin y que es Punctum para Barthes, ¿no es cierto? Porque este tema de los nuevos medios, este tema de la imagen da para mucho. De hecho, se los puedo compartir esto, pero lo dejo enunciado. Y el texto de Pablo Oyarzún, donde yo tomo lo que él ve respecto a la fotografía y cómo se sitúa, es Arte, Visualidad e Historia. Es un libro baratito, son 300 páginas, que sale, pero es barato, es muy barato por la cantidad de páginas, que lo editó la Universidad Diego Portales de Santiago. Muchas gracias.